está recostado al lado de Jesús, Sí. en la cena. Y él le pregunta, ¿cuál es que te ha de entregar? Al que le diera el pan mojado, ese es. Y le da la comunión a Judas. Le dice, haz pronto lo que tienes que hacer. Tiene que ir a pagar, a cobrar, porque él era el secretario, el decono. Tiene que ir a cobrar el trabajo de campo de Jesús de 3 años y medio a los sacerdotes. Y de ahí pagar lo que La él deuda. debía de la deuda que adquirió cuando dio vuelta las monedas de los cambistas. Que se Y que los perdieron las monedas. 9.000 iban con él, se las robaron. Sí. Entonces hay un salmo que dice de pagar lo que no robé. Sí. ¿Por qué entonces lo examinan a azote con látigo y lo toman preso ahí en Getsemaní? Porque le dieron hasta el jueves. Para que devolviera las Porque monedas. la limpieza del templo la hizo el lunes. Sí. Martes, miércoles, jueves, 3 días. El jueves lo van a buscar preso. Porque no se puso al día con la cuenta, lo que debía la deuda. Y entonces se lo entregan a Pilato para que lo azote, para que declare dónde está el dinero que se perdió de los cambistas cuando dio vuelta a la mesa y el pueblo que venía con él tomó las monedas. Y llevan ante Pilato a Jesús como un ladrón para ser interrogado. Confesó, no. Le dieron 40 palos menos 1, 39. Entonces había que flagelarlo para que cantara. Con correo cuero de cuero, unos azotes de cuero con plomo en la punta, lo ponen en una columna y en la espalda le dan los azotes. Después que ya no daba más, Pilato se compadeció y dijo, yo no hallo delito en él. Porque si él hubiera tenido las monedas, ya hubiese confesado. O si él supiera que él las tomó, también. Ya estaba sangrando porque con esa cantidad de palos y azote. Lo trajeron con una corona de espina al público. Con un manto rojo. Y lo presentaron al pueblo. Que el pueblo decidiera Sí. si le soltaba a Barrabás, un extremista, o a Jesús. Y como quería ser liberado de los romanos, y Barrabás era un guerrillero, y le dijeron Barrabás, ¿qué hago con Jesucristo? Crucifícale. Por ladrón. Porque los ladrones crucificados. Sí. Esta gente... Por eso está entre medio de 2 ladrones. Porque claro, él también había 3 ladrones. Está considerado. Y lo crucificaban a los ladrones. Como ladrón. A los traidores le cortaban la cabeza. Sí. Y a los ladrones los crucificaban. Sí. El hecho de que a Pedro Jesús perfectamente sabe que también lo van a crucificar, extenderás tus manos y te llevará a otro a donde no quiera, a la muerte. Pablo. Y lo iba a llevar a Roma. Y a Pedro recibía todo el dinero que le traía Pablo, pero él no le daba al César lo que era del César. El impuesto. El impuesto. A Dios le dio al César lo del César y no le hizo caso a Jesús porque no pagaba. Y el hecho que estaba en Roma, y había una iglesia en Roma, se averiguó que
Pedro estaba recibiendo dinero que le llevaba a Pablo de todas las iglesias que habían, y Pedro no pagaba el impuesto de Roma. Entonces lo llevaron preso, Sí, ¿no? así era, Lo llevaron preso porque no pagaba. claro. Y a Pablo, siendo un ciudadano romano, el que estaba ayudando a un judío, contribuyéndolo, recogiéndole dinero de Dinero. todas las iglesias, le dijeron que era traidor, porque él dijo que era romano y apeló a Sí, César. sí, A los traidores le cortaban la cabeza y a los ladrones los crucificaban. ¿Qué les pasó? Los dos fueron tomados presos y por la justicia romana. A Pablo, como había apelado a César y ayudaba a un judío llevándole las plata, le cortaron la cabeza por traidor al imperio al romano. imperio. Y a Pedro, por no pagar el impuesto al César, lo crucificaron. Sí, Y él dijo que no quería ser crucificado como el Señor, sino que vuelto para abajo. Y el Señor le había dicho, justifica a tu hermano. Justificar que él tenía que ser crucificado igual que Jesús, hacia arriba. ¿Ya? mm, Es confirmar. Y él no lo confirmó, vuelto para abajo. No soy yo digno de morir como el Señor. Y lo clavaron en los tobillos, a la cruz, en las manos. Y a Pablo le cortaron la cabeza. Y lo enterraron en Roma, allá de la capilla Sixtina Extramuro. Está el cuerpo de Pedro, sin los pies, porque los pies quedaron en la cruz. Le cortaron los pies y no pudieron sacar los pies de la cruz, quedaron en el hueso, en los tobillos. Y a Pablo le cortaron la cabeza, su cuerpo está sin cabeza. Y Pedro sin los pies. No tiene pie ni cabeza, que son los santos que de la iglesia de Roma. sí. ¿Qué dice eso? Cuando se dice que algo no tiene pie ni cabeza, De ahí está el dicho, que no hay lógica ahí. no tiene ni pies ni cabeza. Eso se puede confirmar que Pedro no tiene la cabeza, no tiene los pies Sí, en el cadáver que tiene, y Pablo no tiene la cabeza porque lo traemos aparte. sí, Y ahí esto no tiene pie ni cabeza. De ahí sale el dicho. Pero a Pablo lo tenían por traidor porque si él era romano, ¿por qué andaba apoyando a los judíos? Llevando la plata. Y el sí, judío no pagaba los impuestos. Fue a la cruz. Y el otro, ¡pum! Como Juan, que también le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Juan Bautista. Porque los sacerdotes lo tenían por traidor. ¿En qué lo traicionó Juan? ¿Cuál era la causa? Es que él perdonaba con agua. Ah, Y ellos con sangre de animales. Porque sin sangre no hay remisión. ¿Ya? Eso hay que entenderlo. Los judíos hacían, por la culpa hacían una remisión, se hacía un holocausto. Tenía que derramarse la sangre. Entonces, a Juan le cortaron la cabeza, su propia sangre, y a Pablo le cortaron su cabeza. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían por traidor a Juan. No estaba con ellos. no, estaba aparte. Pero si Juan era sacerdote según el orden de Melquisedec, que no es de la orden de Aarón. Ellos eran de la orden de Aarón. Juan estaba libre de eso. Porque con juramento, Dios lo hizo sacerdote para siempre en el Salmo 110:4.
Juró el Señor y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nadie conocía quién era Melquisedec. Pero Dios sí, pues, era Jetro, suegro de Moisés. Melquisedec significa sacerdote de paz. Él no peleaba por el agua, pero la hija tampoco. Y Moisés la defendió en el pozo, peleó por su derecho. Sí, Tampoco peleó con Moisés de que le haya puesto los cuernos a Séfora con una mujer cusita. Y que Aarón y María le dijeron a Séfora que de Egipto había traído una mujer joven de 20 años, una mujer cusita. Y Séfora habló con su padre, con Jetro, y se fueron. Los Sinaí se fueron. se apartaron, sí. Y castigó a Aarón y a María, el ángel, por hablar mal de Moisés. Le contaron a Séfora lo que había hecho Moisés. Y al suegro no le pareció mal, no discutió con él, comieron juntos, se despidieron Y se fue. hasta nunca más. Claro. Le dejó los hijos. Gersón y Coat, no se los llevó la mamá. Nadie entiende el por qué se fue Jetro con Séfora, se la lleva y le deja los hijos y se va. Después que vuelve de Egipto. Allá en Egipto fue cuando tomó a la mujer cosita. Lo acompañó 40 años. Así como Séfora también lo había acompañado 40 años. 20 años. 40 años. 40. 40 que estuvo con Jetro, Sí. se casó con ella hasta que fue a Egipto a los 80. A los 80. Toma a la mujer a los 80 y la deja viuda a los 120 y la mujer tenía 60. Claro. Séfora también tenía 60 cuando se fue con su padre. Sí. Esto me parece que a nadie le interesa, son muy éticos y muy así, pero no entienden la vida de Moisés. Los pormenores, porque también influyen en las cosas que sucedieron. Los pormenores también influyen. Es que no entiende por qué Abraham pagó diezmo a Melquisedec. Porque el Señor le dijo, trae de las ovejas que salí de Egipto. No tomó las de él, sino las de Moisés. Y con Moisés, el Abraham Sinach, el padre enaltecido de Génesis 12, que está en Éxodo 3, el llamamiento de Moisés, al cual le llama Abraham Sinach, el padre enaltecido por la ley. ¿Ah? Y él pone 12 príncipes, que dicen que Ismael engendraría 12 príncipes y coloca a los príncipes de cada tribu. Entonces Moisés tiene 3 nombres. Ismael, Abraham Sinache, padre nacido, y Ismael, que Dios oye. A él lo escuchaba Dios, a nadie más. La relación era con Moisés. Sí. Por eso castigó a Aarón y a María por no haber tenido temor de hablar mal del siervo Moisés. Sí. Cuando el profeta con vosotros hablaré en sueño y por figura hablaré con él, no así mi siervo Moisés, cual hablo claramente. Eso está en número 12. Sí. Y murió Aarón y María por haber hablado mal de Moisés, Claro. porque el suegro lo dejó, junto que se llevó a su hija, y lo dejó solo y le dejó los hijos. Sí, los castiga. Eso no lo cuenta nadie, No, ni lo saben tampoco. pero está escrito. Si estamos hablando del libro de Dios, de la verdad, Sí. Génesis, en Génesis 12 sale Moisés. Y si van a Génesis 12 y 17, dice que Dios castigó a Faraón y a su casa por causa de Sarai, la nación hebrea, pueblo, nación de Moisés, Sí, como que era su mujer. claro. Era la nación. ¿Se fija? Pero Sí. no lo entienden así. No, Claro, porque está hablando de la plaga de Egipto por causa de los hebreos. ¿Ah? Los castigó con todas las plagas, pero no eran plagas, para los egipcios eran plagas, pero para Dios eran señales. Quieren entender el Génesis, no pueden, quieren entender el Apocalipsis tampoco. No entienden ni el principio ni el final.
¿Mm? Y no se atreven con los evangelios, porque son concordancia.